Bienvenidos, queridos hermanos catequistas, a este encuentro número 19 de nuestro estudio bíblico del libro Lámpara para mis pasos. Si el encuentro 18 era el Evangelio de San Marcos, conocido como Evangelio del Discípulo, esta vez el primer Evangelio lo podemos catalogar como el Evangelio del Catequista. ¿Sabías que el Evangelio de San Marcos es el más corto y el más antiguo? Eso lo habíamos visto en el encuentro pasado. Ahora en San Mateo, ¿has escuchado hablar del Sermón de la Montaña? Seguro que sí. En el Evangelio de San Mateo, que hoy conoceremos, podrás encontrar esta y muchas más enseñanzas del Señor. Hoy vamos a contemplar, a dar unos rasgos del Evangelio de San Mateo. ¿Y qué podemos conocer del Evangelio de San Mateo? Hay ciertas características que nos ayudan a comprender un poco el contexto del libro, ¿verdad? Porque habiendo revisado el Evangelio de San Marcos y uno lee el Evangelio de San Mateo y de San Lucas, puede decir, pero si es lo mismo, están prácticamente todas las cosas, las mismas cosas, el mismo lenguaje, no sé, uno puede, cuando uno no tiene mucho conocimiento, quizá los niños o nosotros también catequistas podemos caer en este error de decir, si leo San Marcos, ¿ya para qué leer San Mateo? ¿O para qué leer San Lucas? Y entonces vamos a encontrar estas características. El Evangelio de San Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento. Es necesario que en nuestra Biblia ustedes revisen que la Biblia que ustedes tengan, el Antiguo Testamento termine con los profetas. El profeta, el último profeta que anuncia la llegada del Mesías y se abre la siguiente página, Evangelio de San Mateo. O sea, ya llegó esa buena noticia que por muchos siglos el Señor la prometió, lo seguía guiando, lo seguía animando, lo seguía esperando. El primer libro del Nuevo Testamento. ¿A quién está dirigido este libro? Es distinto al de San Marcos. Esta vez está dirigido a cristianos provenientes del judaísmo, o sea, a judíos que se han hecho cristianos, que se han bautizado. Acordémonos que San Marcos no está dirigido a los judíos, está dirigido a los paganos, más hacia la zona del Imperio Romano, hacia el centro, ¿no? Donde sabemos que San Marcos junto con San Pedro pues va a terminar ahí su ministerio. Entonces, como está dirigido a los judíos, obviamente que tiene un lenguaje distinto, es necesario, ¿no? Cada pueblo, cada cultura tiene su manera de pensar, su manera de escribir, su manera de vivir, las costumbres, la familia, todo. Entonces, obviamente, que cuando uno lee en profundidad el Evangelio de San Mateo, encuentra unos tesoros tremendos sobre la propia cultura de Jesús, sobre la manera de pensar, ¿no? de ese tiempo. Entonces hay que tener en cuenta que está dirigido a los cristianos provenientes del judaísmo. Y una cosa muy particular es que Mateo contiene 5 discursos. Contiene muchas enseñanzas de Jesús, ordenadas en 5 discursos. Esto también lo diferencia del Evangelio de San Marcos, porque habíamos dicho que el Evangelio de San Marcos no tiene casi muchos discursos. Prácticamente lo que nos interesa en el Evangelio de San Marcos es contemplar a Jesús, ver cómo actúa, cómo piensa, qué tiene en el corazón. No lo encontramos haciendo discursos grandes, ¿no? Muestra escenas en las que dice, y habiendo dicho tal cosa, entonces hizo esto. Entonces eso nos muestra un poco su persona, qué es lo que está dentro de su corazón, cómo ve,
cómo afronta el sufrimiento, el dolor, la compasión. En cambio, en San Mateo lo contemplamos, pero al mismo tiempo en 5 discursos, largos discursos, es mucho más largo que el Evangelio de San Marcos, que van a estar tremendamente ordenados, ¿sí? Se ve que San Mateo tenía una capacidad de organizar, clasificar junto con la comunidad el contenido que nuestro Señor a lo largo de esos 3 años pues les fue diciendo, les fue enseñando. En ese sentido no encontramos discursos ordenados, esquemáticos en San Marcos. En cambio en San Mateo es un detalle de resaltar, porque uno va deshojando el Evangelio de San Mateo y se da cuenta de que tiene unas partes bien definidas. Estos discursos que acabamos de mencionar van a ser los siguientes. El Sermón de la Montaña, en Mateo 5, el famoso Sermón de la Montaña que comienza con las bienaventuranzas. Luego viene un discurso misionero, el discurso en parábolas, el discurso eclesiástico y el discurso escatológico. Bueno, quizá aquí la palabra más difícil de descubrir es esto de escatológico. Eclesiástico viene de iglesia, de eclesia, ¿no? El discurso sobre la iglesia. ¿Qué iglesia quiere el Señor? El discurso escatológico viene de una palabra escatón, que quiere decir sobre el misterio de los últimos tiempos, las últimas realidades, lo último que ha de pasar. Entonces, el Sermón de la Montaña, discurso misionero, parábolas, discurso eclesiástico, escatológico. Es bonito que los chicos pues también se les enseña a memorizar muchas cosas, y entre ellas estos 5 discursos que van a ir armando, por decir así, el Evangelio de San Mateo. ¿Qué podemos decir de cada uno? Pues es muy sencillo. Acuérdense que tienen unas enseñanzas pues bastante fuertes, bastante largas. Por ejemplo, el Sermón de la Montaña son 3 capítulos, ¿verdad? Y se va extendiendo otras enseñanzas y muestra un poquito sobre la vida de nuestro Señor. Luego el discurso misionero, ¿no? Y luego muestra un poquito la vida de Jesús. Y luego el discurso eclesiástico, y así. Entre cada discurso va alternando episodios de la vida de nuestro Señor. Ahora, el discurso de la montaña explica los principales valores del reino, la nueva ley que los cristianos deben vivir. Jesús llega un momento, ¿verdad?, en que llega la hora en que les expone a los discípulos, a todos, qué es lo que está en el corazón del Padre, qué es lo que Dios Padre quiere para nosotros, qué es lo que quiere que vivamos. Pero es importante que este discurso de la montaña, esto primero lo vive Jesús en carne propia, ¿no? El Señor no va a pedir algo que de alguna manera Él no ha vivido. Si pide que sean humildes y sencillos de corazón, por ejemplo, si nos va a decir que sean bienaventurados los limpios de corazón, bienaventurados los mansos, eso tenemos que verlo replicado en la vida de Jesús. En el fondo, Él es el centro de este sermón. Él es el centro de nuestra fe. No son las explicaciones, la moral, las enseñanzas que nosotros quizá podíamos poner en el centro, ¿no? Si yo soy cristiano, entonces me debo aprender a portar bien, ¿no? Si soy cristiano, entonces tengo que seguir la ley de nuestro Señor, ¿verdad? Pero si desaparece Jesús del mapa, en el fondo nos quedamos con la moral, nos quedamos con unas exigencias, y a la final, como Jesús ha desaparecido, entonces nos cansamos. Y el sermón de la montaña nos parece un poco pesado. Y en el fondo no conviene vivir así, ¿no?
A nadie le gustaría sencillamente vivir de una moral, ¿no? de un conjunto de leyes, de enseñanzas que tengo que cumplir para ser cristiano. En el fondo, nosotros vamos a descubrir que todo lo que Jesús va a ir diciendo en este sermón, tenemos que ir descubriéndolo en Él, en su persona, en su manera de vivir, en su manera de tratar, en su manera, en cómo era así de compasivo, cómo era de buen pastor, cómo afrontaba el sufrimiento, cuando Él mismo dice, bienaventurados cuando sean perseguidos, ¿no? Y cuando seas generoso, que pongas, que tu mano izquierda no se entere lo que hace tu derecha, que hagas con los demás lo que te gustaría que hagan contigo. Pues todas esas cosas, si bien es cierto, son modos de estar en la tierra como cristianos, pero primero hemos de inspirarnos de la gracia que proviene de la vida de Jesús. O sea, verle a Él, pedirle el don del Espíritu Santo y por lo tanto, como respuesta, cumplir esta ley que los cristianos debemos vivir. Entonces, lo importante en todos estos discursos es contemplar a Jesús, porque si no, nos quedamos con una moral. Y decir a los niños, es que tienen que hacer esto, ¿no? Es que hay que, ¿no? Es que no tienes que portarte mal. Es que para Dios es agradable, porque la presencia de Dios está ahí cuando uno se porta bien, ¿no? O sea, tratar de darle un enfoque positivo y muy bueno a lo que el Señor nos está planteando vivir. El discurso misionero contiene las instrucciones que Jesús da a los discípulos antes de enviarlos a la misión. Acordémonos que Jesús los llama primero para que estén con Él, para que le puedan observar, para que le puedan tratar, para que le puedan escuchar, para que le puedan, despejar dudas, estar con Él y luego enviarlos a la misión. Nuestro Señor, cuando nos llama a la conversión o cuando uno está deseoso, ¿no? Porque ha sentido el toque en el corazón de la presencia de Dios, pues primero hay que nutrir eso de ahí y luego, al leer este discurso misionero, uno dice, vamos a misión. Una misión que puede ser muy sencilla, el apostolado en casa. Y luego, si uno pertenece a un grupo apostólico, pues salir. Pero hay que salir cuando uno se ha nutrido, ¿verdad?, de algo, ¿no? De la palabra, de la Eucaristía, de la oración. Entonces, este discurso misionero contiene esas instrucciones sencillas que Jesús quiere para sus discípulos, sobre todo cuando Él no va a estar, ¿no? Entre ellas, pues, les pide a los apóstoles que sean bastante sobrios, por ejemplo, que no busquen seguridades en las cosas que pueden llevar, tener dinero, ¿no? En las seguridades materiales para decir, es que la misión nos fue fantástico, ¿no? Por el infocus que llevamos, por las proyecciones que hicimos, No, en el fondo es la palabra de Dios. En el fondo es la palabra de Cristo. Eso es lo más importante. Luego viene el discurso en parábolas. El discurso en parábolas, que mediante ellas Jesús explica qué es el reino de los cielos. En el fondo esto es lo más importante, porque cuando contemplamos a nuestro Señor, nos narra unas parábolas que no son cuentos, sino que las parábolas nos narran el amor del Padre, nos narran lo que hay en el cielo, cómo es la relación de Dios con nosotros, cómo nos ha pensado, qué quiere, ¿no? Entonces estas parábolas nos explican sobre todo a Dios, ¿sí? No sobre todo a nuestro corazón, nuestra manera de vivir, ¿verdad? Utiliza ejemplos del campo, pero es sobre todo descubrirnos y abrirnos el corazón del Padre, ¿no? Dice, el reino de los cielos es como un tesoro escondido, ¿no? Que el que lo encuentra de la alegría va, vende todo lo que tiene, compra el campo y claro, uno por lo general se pone a pensar, bueno, si yo
encuentro ese tesoro escondido, entonces voy a venderlo todo, dejo todo y compro el campo. Sí, pero cuando lo leemos solo así, las parábolas se quedan cortas porque en el fondo no somos capaces de hacer eso. Muy pocos podrían estar a la altura de decir, Señor, en verdad que lo he dejado todo, desprendimiento, decido vivir la pobreza en las cosas más pequeñas por amor a ti, ¿no? Pero si uno lee las parábolas explicando el reino de los cielos, dice, el reino de los cielos es como aquel que encuentra un tesoro escondido. O sea, si yo lo veo como ese reino de los cielos, como el amor del Padre, que en ese campo que es nuestra vida, hay un tesoro escondido, y que va y vende todo lo que tiene, deja todo lo que tiene y lo compra, eso lo podemos descubrir en la cruz. Dios, que siendo Dios, deja todo, su divinidad, se encarna, encuentra en que nosotros fuimos creados por Él y para Él, deja todo lo que tiene, en la cruz se sigue despojando y nos redime, nos vuelve a comprar. Porque nosotros, tú y yo, somos un tesoro escondido aquí en esta tierra. Somos hijos de Dios. Entonces las parábolas tienen el objetivo principalmente de abrirnos el corazón de Dios. ¿Qué es lo que está ahí? ¿Y qué es lo que quiere con nosotros? Entablar esa relación. Entonces no solo son cuentos o historias inventadas, ¿verdad? Para darnos a nosotros una enseñanza bonita. No, es sobre todo explicar el reino de los cielos. ¿Y qué es el reino de los cielos? Sino Dios mismo, que quiere venir a encontrarnos. El discurso eclesiástico es el discurso ya estableciendo su iglesia, ¿no? Enseña algunas cosas importantes para la vida de la comunidad. La iglesia como aquella asamblea de los convocados por Dios, de los llamados por Dios. Y entre ellas va explicando lo importante que es la oración, la corrección fraterna, ¿no? Y comienza a explicar, ¿no? Si tu hermano se pone mal, díselo a solas, ¿no? Si está todavía mal, anda acompañado con uno, si no, anda a la comunidad, si no, trátalo como un publicano, ¿no? Pero nos da pautas con mucha caridad de cómo hemos de vivir en la iglesia. Y esta sobre el perdón, ¿no? Son cosas tremendamente grandes que tenemos que contar con la gracia de Dios. Es importante que Jesús nos haya dejado esto para no inventarnos cosas, cómo vivir en comunidad, ¿no? ¿A quién es el más importante? Quizás nos pongamos a preguntar entre nosotros. ¿Y quién sobresale, ¿no? ¿Y quién es el discípulo amado? Eran cosas que los apóstoles pues les estaba rondando en su cabeza y que Jesús continuamente quería moldear esa vida entre los 12 apóstoles, que sin duda no era fácil, ¿eh? Y hay muchos otros temas de la comunidad para vivir en comunidad, ¿no? El discurso eclesiástico. Y no solo vivir en comunidad en cuanto a iglesia parroquial, sino en cuanto a iglesia doméstica, ¿no? En la casa. La necesidad de perdón, la importancia de evitar el escándalo, etc. Y luego culmina con un discurso escatológico, en el que Jesús, como habíamos dicho, habla sobre las realidades últimas que deben pasar antes de su segunda venida y nos invita a velar y estar preparados. Yo creo que hoy en día el discurso escatológico nos suena mucho más familiar que antes, por las situaciones que estamos pasando. Hemos de estar en vela, estar preparados, ¿no? Por eso cuenta esta bonita como parábola, ¿no? De las 10 vírgenes, ¿no? Las 5 previsoras y las 5 descuidadas. Y cómo la llamada del Señor será como ese entrar en una boda, ¿no? Ante la llamada del Señor entramos en una fiesta en el cielo, pero hay que estar preparados y no se improvisan esos últimos momentos de nuestra vida. Hay que estar siempre alerta.
Y entonces el discurso escatológico nos va diciendo cómo estar preparados en esas, hasta que ocurra primero nuestra partida aquí en el cielo. Y luego, si se adelanta, pues ya tenemos la segunda venida de nuestro Señor. San Mateo también nos narra y nos esclarece esta realidad del Emmanuel que se narra en Isaías. Isaías es un profeta, como habíamos visto en los encuentros anteriores, que trae, ¿no?, del Emmanuel, ¿no?, el Dios con nosotros. Esa era la prueba que Isaías le daba al rey, que de la Virgen va a nacer un hijo, ¿no? Y este será el Emmanuel. En esa época quedó un poco así como una incertidumbre. ¿Y quién será? ¿Será ahorita el hijo del rey? Y entonces habíamos dicho que efectivamente Isaías al mismo tiempo está hablando del futuro Mesías. Mateo nos enseña que Jesús es el Emmanuel. Ya no quedan dudas en el Antiguo Testamento de quién es este Emmanuel, precisamente porque es Dios con nosotros. Jesús, la segunda persona de la Santísima Trinidad, se encarna y habita entre nosotros. No es solo un superhombre o un hombre buenísimo, es el Hijo de Dios que se hace hombre, que se encarna, que vive nuestra vida. Y esta enseñanza la encontramos al inicio, en medio y al final del Evangelio. Al inicio, en Mateo 2, 21, como el cumplimiento de la profecía de Isaías. Las profecías tan esperadas de Isaías en el Nuevo Testamento comienzan a ser vida, comienzan a cumplirse. Esta profecía del Emmanuel, el Dios con nosotros, es curioso que el Dios que se hace un niño y se es ofrecido a nosotros como un niño para ser protegido. Este Dios con nosotros comienza a ser protegido con la única necesidad que Dios tenía de María y de José. Cumplimiento de esta profecía. A la mitad, en Mateo 18, Jesús nos va a decir que la oración hace presente a Jesús. Si le suena esta frase de nuestro Señor cuando dice que donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, yo estoy ahí. Yo estoy ahí en medio como el que sirve, ¿no? Y entonces aquí esta imagen trata de ilustrar un poco eso, como la oración, como el invocar a nuestro Señor, hay una presencia. Esta presencia que hace la diferencia en nuestra vida es la que Jesús vino a dar, porque es el Emmanuel. Nació para nunca más irse, es Dios con nosotros. Y si bien es cierto, Jesús asciende al cielo, nos deja en Mateo 28:20 esta última frase como su último legado. Yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Y lo bonito es que esta es nuestra certeza, es la maravilla de nuestra vida cristiana, que como decía, no se trata del cumplimiento frío de unos mandamientos, del cumplimiento de una serie de todos los discursos, 5 discursos, sino que no lo sentimos como un peso, porque es precisamente su presencia la que va a ser distinta a nuestra vida. Que Dios les bendiga.